¿Alguna vez has sentido que alguien en tu propia familia está tramando algo a tus espaldas? Lo que me pasó en ese restaurante de Polanco cambió mi vida para siempre, y si no hubiera sido por las palabras de una camarera desconocida, hoy estaría en la calle sin nada. Esta historia que te voy a contar parece sacada de una telenovela, pero te juro por mi madre que cada palabra es real. ¿Tú qué habrías hecho en mi lugar? Cuéntame en los comentarios si alguna vez has vivido una traición familiar. Dale like si quieres que siga contando historias reales como esta. Mi nombre es Esperanza Morales, tengo 35 años, y hasta hace 6 meses creía que conocía a mi familia política. Vivía en una casa en la colonia Roma Norte con mi esposo Roberto, quien había fallecido apenas 4 meses antes en un accidente automovilístico en Periférico Sur. El dolor aún me carcomía el alma como ácido, pero lo que más me dolía era la soledad que sentía rodeada de su familia. Doña Carmen, mi suegra, siempre había sido una mujer de carácter fuerte. A sus 68 años conservaba esa elegancia natural de las mujeres de Guadalajara de su generación, pero con una dureza en la mirada que me ponía nerviosa desde el primer día que la conocí. Era dueña de varias propiedades en el centro histórico de la Ciudad de México y tenía esa forma tan particular de hacerte sentir que le debías algo, aunque nunca supieras exactamente qué. Roberto, mi difunto esposo, había sido su único hijo varón. Tenía 2 hermanas, Lucía, la mayor, casada con un abogado exitoso y madre de 3 hijos, y Patricia, la menor, soltera y aparentemente dedicada por completo a complacer a su madre. Desde que Roberto murió, sentía que las 3 me veían como una intrusa en su dolor, como si yo no tuviera derecho a llorar al hombre que había sido mi compañero durante 8 años. Era una tarde de octubre, con ese clima perfecto que solo tiene la Ciudad de México en esa época del año. El cielo estaba despejado y se podía ver la silueta de los volcanes desde mi ventana. Patricia me había llamado esa mañana para invitarme a cenar al restaurante Pujol de Polanco. Esperanza, necesitamos hablar en familia, me había dicho por teléfono con esa voz dulce que usaba cuando quería algo. Mami quiere resolver algunos asuntos pendientes sobre la herencia de Roberto, ya sabes, para que todo quede claro y no haya malentendidos después. La palabra herencia me había causado un nudo en el estómago. Roberto y yo nunca habíamos hablado mucho sobre dinero. Él trabajaba como ingeniero civil en una empresa constructora importante y ganaba bien, pero yo sabía que la verdadera fortuna estaba en las propiedades que doña Carmen había acumulado durante años. Roberto me había mencionado varias veces que algún día heredaría su parte, pero nunca entramos en detalles. Me arreglé con cuidado esa noche. Me puse un vestido negro sencillo pero elegante que Roberto me había regalado para nuestro último aniversario, unos aretes de perlas que habían pertenecido a mi madre, y me maquillé ligeramente. Mientras me veía en el espejo del baño, no pude evitar recordar la última vez que Roberto me había visto con ese vestido. Me había dicho que me veía hermosa y me había besado el cuello de esa manera tan tierna que tenía. El recuerdo me hizo llorar, manchando el rímel que acababa de aplicarme. El restaurante Pujol estaba ubicado en una casa colonial hermosa en la calle Tennyson, rodeado de árboles frondosos que creaban un ambiente íntimo y sofisticado. Al llegar, vi que doña Carmen ya estaba sentada en una mesa del jardín interior, vestida con un traje sastre azul marino y su collar de perlas favorito. Su cabello canoso estaba perfectamente peinado hacia atrás y tenía esa expresión seria que ponía cuando hablaba de negocios. Lucía llegó unos minutos después que yo, acompañada de su esposo Alejandro, un hombre alto y delgado con lentes que siempre parecía estar analizando a las personas como si fueran casos legales. Patricia apareció al final, disculpándose por el tráfico en Reforma, aunque yo sabía que ella vivía a solo 10 minutos del restaurante. Esperanza, querida, me dijo doña Carmen cuando me acerqué a saludarla, ofreciéndome su mejilla para el beso de cortesía. Su perfume francés, que siempre usaba, me trajo recuerdos de Roberto,
quien siempre olía ligeramente a ese mismo aroma después de visitar a su madre. Buenas noches, doña Carmen. Gracias por invitarme, respondí, tratando de sonar natural, aunque por dentro sentía una presión extraña en el pecho. La cena comenzó con conversación casual. Hablamos del clima, de los niños de Lucía, de los precios de la gasolina, de todo menos del verdadero motivo de la reunión. El mesero, un joven muy atento, nos trajo el menú y recomendó algunos platillos. Pedimos mole madre, cochinita pibil, y varios aperitivos para compartir. Mientras esperábamos la comida, noté que doña Carmen llevaba una carpeta de piel café junto a su bolsa. De vez en cuando la miraba y luego me observaba a mí, como si estuviera calculando algo en su mente. Alejandro también parecía más serio de lo normal, consultando ocasionalmente su teléfono y haciendo anotaciones en una libreta pequeña. ¿Cómo has estado, Esperanza?, me preguntó Patricia, rompiendo un silencio incómodo. Sé que estos meses han sido muy difíciles para ti. Día a día, respondí honestamente. Algunos días son mejores que otros. La casa se siente muy vacía sin él. Doña Carmen asintió con una expresión que intentaba ser comprensiva, pero que no lograba ocultar cierta impaciencia. Por eso queremos hablar contigo hoy, dijo finalmente. Creemos que es momento de que tomes algunas decisiones importantes sobre tu futuro. El mesero llegó con los platillos y el aroma del mole me hizo agua a la boca, pero por alguna razón ya no tenía hambre. Algo en el ambiente de la mesa me había quitado el apetito completamente. ¿Qué tipo de decisiones?, pregunté, tratando de mantener la voz firme. Alejandro se aclaró la garganta y se ajustó los lentes. Esperanza, como sabes, la situación legal después de la muerte de Roberto es un poco complicada. Hay varias propiedades involucradas y algunos aspectos fiscales que necesitamos resolver. Roberto nunca me habló de complicaciones, dije, sintiendo que mi corazón empezaba a latir más rápido. Bueno, hijo, tú sabes cómo era Roberto con los temas legales, intervino doña Carmen con una sonrisa que no me tranquilizó para nada. Siempre prefirió mantener a las mujeres alejadas de estos asuntos tan aburridos. Pero ahora que no está, alguien tiene que tomar las riendas. Lucía asintió y añadió, por eso pensamos que sería mejor si tú, si tú nos dejaras manejar todo. Nosotros conocemos mejor los negocios de la familia y podemos asegurarnos de que todo se resuelva de la manera más conveniente. ¿Conveniente para quién?, pregunté, y inmediatamente me arrepentí del tono defensivo que había usado. Para todos, por supuesto, dijo Alejandro rápidamente, pero especialmente para ti, Esperanza. Los trámites legales pueden ser muy estresantes, y en tu estado emocional actual. ¿Mi estado emocional?, lo interrumpí, sintiendo como la sangre me hervía en las venas. ¿Qué tiene que ver mi estado emocional con los derechos que me corresponden como viuda de Roberto? Un silencio tenso se apoderó de la mesa. Doña Carmen intercambió una mirada significativa con Alejandro, quien sacó algunos documentos de su maletín. Esperanza, nadie está cuestionando tus derechos, dijo doña Carmen con esa voz controlada que usaba cuando se molestaba. Solo queremos que las cosas sean más sencillas para ti. Hemos preparado algunos documentos que te facilitarán todo el proceso. Alejandro extendió los papeles hacia mí. Son documentos de cesión de derechos sucesorios. Básicamente, autorizar que la familia maneje todos los aspectos legales y financieros de la herencia, mientras tú recibes una compensación justa sin tener que preocuparte por los detalles complicados. Tomé los documentos con manos temblorosas. Las letras se veían borrosas porque no había traído mis lentes de lectura, y el lenguaje legal era incomprensible para mí. Había muchos números, porcentajes, y frases como renuncia irrevocable y transferencia total de derechos. ¿Qué significa compensación justa?, pregunté, tratando de sonar tranquila. 500,000 pesos, respondió Alejandro sin dudar. Una cantidad muy razonable que te permitirá rehacer tu vida sin preocupaciones financieras.
500,000 pesos sonaba como mucho dinero, pero yo sabía que solo la casa donde vivíamos Roberto y yo valía al menos 3 millones, sin contar las otras propiedades que doña Carmen había mencionado a lo largo de los años. ¿Y las propiedades?, pregunté. Eso es exactamente lo que estamos tratando de evitar, dijo Patricia, tomando mi mano con una ternura fingida. Si te quedas con las propiedades, tendrás que pagar impuestos enormes. Mantenimiento, administrarlas, es una carga muy pesada. Esperanza, con este dinero en efectivo, podrías comprarte un departamento bonito, tal vez en Coyoacán o en la Roma Norte, y vivir tranquila sin complicaciones. Mientras hablaban, noté que una de las camareras del restaurante, una mujer de aproximadamente mi edad con un delantal blanco inmaculado, se había acercado varias veces a nuestra mesa. No era nuestro mesero asignado, pero había venido a rellenar nuestros vasos de agua, a preguntar si todo estaba bien, a recoger platos vacíos. Tenía un rostro amable, con esos pómulos altos típicos de las mujeres oaxaqueñas y unos ojos oscuros muy expresivos. Cada vez que se acercaba, parecía estar prestando mucha atención a nuestra conversación, especialmente cuando mencionábamos palabras como documentos, herencia y propiedades. Al principio pensé que solo era curiosidad natural, pero luego noté que me miraba directamente a los ojos, como si quisiera decirme algo. Necesito tiempo para leer esto con calma, dije finalmente, comenzando a doblar los documentos. Por supuesto que sí, dijo doña Carmen, pero había algo forzado en su sonrisa. Aunque, querida, el licenciado Alejandro tuvo que hacer algunos arreglos especiales para tener los papeles listos esta noche. Si podemos resolverlo ahora, sería mucho mejor para todos. Es que hay fechas límite para ciertos trámites fiscales, añadió Alejandro, consultando su reloj. Si esperamos demasiado, podrían complicarse las cosas. Sentía la presión de todas las miradas sobre mí. Patricia me sonreía con esa expresión que usaba cuando éramos pequeñas y quería convencerme de hacer algo que yo no quería hacer. Lucía asentía alentadoramente, como si firmar esos papeles fuera lo más natural del mundo. Doña Carmen tamborileaba los dedos sobre la mesa con impaciencia apenas contenida. Solo necesito leerlo una vez más, insistí, desdoblando los documentos nuevamente. Fue en ese momento cuando la camarera oaxaqueña se acercó a nuestra mesa con una jarra de agua fresca, se inclinó hacia mí para rellenar mi vaso, y mientras lo hacía, me susurró al oído con una voz tan baja que solo yo pude escucharla: no firmes ese documento. Las palabras me golpearon como un rayo. Levanté la vista inmediatamente y la miré directamente a los ojos. Ella sostuvo mi mirada por un segundo que pareció eterno, luego siguió sirviendo agua como si nada hubiera pasado, pero el efecto de sus palabras fue inmediato y devastador. Miré a doña Carmen y vi que había perdido completamente el color del rostro. Sus ojos estaban fijos en la camarera con una expresión de puro pánico. Sus manos, que segundos antes tamborileaban sobre la mesa, ahora temblaban visiblemente. ¿Se encuentra bien, doña Carmen?, preguntó la camarera con voz inocente, pero yo pude detectar un ligero tono de satisfacción. Sí, estoy bien, balbuceó mi suegra, pero era obvio que estaba todo lo contrario de bien. Solo, hace un poco de calor aquí, ¿no creen? Alejandro también había notado el cambio en el ambiente. Se ajustó los lentes nerviosamente y miró alternadamente entre doña Carmen y la camarera, como si estuviera tratando de descifrar qué acababa de pasar. ¿Se conocen ustedes dos?, pregunté directamente, mirando primero a la camarera y luego a mi suegra. No, claro que no, respondió doña Carmen rápidamente, demasiado rápidamente. ¿Por qué habríamos de conocernos? Pero la camarera sonrió y dijo: pues la verdad, señora, es que su cara me resulta muy familiar. ¿No trabajó usted antes en la notaría del licenciado Herrera,
Allá en el centro, el silencio que siguió fue tan pesado que parecía que el aire del jardín se había vuelto sólido. Doña Carmen abrió y cerró la boca varias veces, como un pez fuera del agua, antes de finalmente encontrar su voz. Yo creo que nos confunde con otra persona, dijo, pero su voz sonaba ronca y poco convincente. La camarera asintió educadamente, pero antes de alejarse, me dirigió una última mirada significativa. En sus ojos pude leer un mensaje claro: ten cuidado. Después de que la camarera se alejó, el ambiente en la mesa cambió completamente. Era como si hubiera estallado una bomba silenciosa que había dejado a todos en shock, especialmente a doña Carmen, quien no había recuperado el color normal en su rostro y parecía haber perdido completamente el apetito por su mole madre. Bueno, dijo Alejandro, tratando de retomar el control de la situación. ¿Dónde estábamos? Sí, los documentos. Esperanza, como te decía, quiero saber quién es esa mujer, lo interrumpí, sorprendiéndome por la firmeza en mi propia voz. ¿Cuál mujer?, preguntó Patricia, fingiendo confusión. ¿La camarera? Pues no sé, una empleada del restaurante, supongo, una empleada que conoce a tu madre de una notaría en el centro histórico, repliqué. ¿No les parece una coincidencia muy extraña? Lucía se rió nerviosamente. Esperanza, Ciudad de México es enorme, pero también es un pañuelo. Es normal que las personas se reconozcan de diferentes lugares, pero yo estaba observando cuidadosamente las reacciones de cada uno. Patricia evitaba mi mirada, jugando nerviosa con su collar. Alejandro había guardado su libreta y parecía estar calculando mentalmente qué decir a continuación. Y doña Carmen parecía haber envejecido 10 años en los últimos 5 minutos. Mami, le dije directamente, ¿trabajaste en una notaría? Yo, hace muchos años, admitió, finalmente, con voz apenas audible, cuando era joven, antes de casarme con tu suegro, solo por unos meses. No tiene nada que ver con esto. En la notaría del licenciado Herrera, insistí. El nombre provocó una reacción inmediata. Doña Carmen cerró los ojos por un momento, como si hubiera recibido un golpe físico. No recuerdo el nombre del notario, mintió, pero era obvio que sí lo recordaba perfectamente. En ese momento, la camarera oaxaqueña pasó nuevamente cerca de nuestra mesa, esta vez llevando platos a la mesa vecina. Sin detenerse, me dijo en voz baja pero audible para todos: si necesita ayuda con esos documentos legales, mi hermano es abogado. Él siempre dice que nunca se debe firmar nada sin entenderlo completamente. Esta vez, doña Carmen no pudo contener su reacción. Se puso de pie abruptamente, haciendo que su silla chirriara contra el suelo de piedra. Ya es suficiente, exclamó, con una voz que mezclaba autoridad y desesperación. Esta mujer nos está molestando. Deliberadamente, la camarera se detuvo y se volteó hacia nosotros con una expresión de sorpresa perfectamente actuada. Disculpe, señora, no era mi intención molestarla, solo estaba haciendo mi trabajo. Su trabajo es servir comida, no dar consejos legales no solicitados, replicó doña Carmen, con el rostro ahora rojo de la indignación. Tiene razón, admitió la camarera con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Aunque, si me permite decirlo, trabajé durante 5 años como secretaria en la notaría del licenciado Herrera. Ahí aprendí mucho sobre documentos legales y también conocí a muchas personas interesantes. El golpe fue certero. Doña Carmen se tambaleó ligeramente y tuvo que apoyarse en el respaldo de su silla. ¿5 años?, pregunté, sintiendo que cada pieza del rompecabezas comenzaba a encajar. ¿Cuándo? Del 2015 al 2020, respondió la camarera, mirando directamente a doña Carmen, hasta que el licenciado Herrera se jubiló y cerró la notaría. Fue una época muy interesante. Veíamos muchos casos de herencias familiares complicadas. Alejandro se puso de pie también, claramente nervioso. Esperanza, creo que deberíamos irnos.
Esta conversación se está volviendo muy incómoda e inapropiada, pero yo no pensaba moverme de ahí hasta obtener respuestas. ¿Cómo te llamas? Le pregunté a la camarera. María Elena Contreras. Para servirle, respondió con una pequeña reverencia. Y usted debe ser la señora Esperanza, ¿verdad? La viuda del joven Roberto. El hecho de que conociera mi nombre y la situación de Roberto me confirmó que esta no era una coincidencia casual. ¿Cómo sabes quién soy yo? María Elena sonrió tristemente, porque su difunto esposo vino a la notaría varias veces en los últimos años. Era un joven muy educado y se preocupaba mucho por usted. Siempre hablaba de lo mucho que la amaba y de cómo quería asegurar que usted estuviera protegida si algo le pasaba. Las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos sin control. Escuchar hablar de Roberto de esa manera, saber que había estado pensando en mí y en nuestro futuro incluso en aspectos que nunca me había mencionado, me llenó de una mezcla de amor y dolor que era casi insoportable. ¿Qué tipo de trámites hacía Roberto en la notaría? Pregunté, limpiándome las lágrimas con la servilleta. Principalmente testamentos y documentos de protección patrimonial, respondió María Elena, lanzando una mirada significativa hacia doña Carmen. El joven Roberto estaba muy preocupado porque había escuchado rumores de que alguien en su familia estaba manejando documentos falsos relacionados con las propiedades familiares. Esta declaración cayó sobre la mesa como una granada. Doña Carmen se dejó caer en su silla, completamente derrotada. Patricia ahogó un grito y se llevó las manos a la boca. Lucía y Alejandro intercambiaron miradas de pánico absoluto. ¿Documentos falsos? Repetí, sintiendo que el suelo se movía bajo mis pies. Sí, continuó María Elena, ahora con un tono más serio. Roberto había descubierto que alguien había estado falsificando firmas en escrituras de propiedades familiares, transfiriendo bienes de manera irregular. Por eso estaba trabajando con el licenciado Herrera para crear documentos legales que protegieran sus derechos y los de usted. Alejandro trató de intervenir. Estas son acusaciones muy graves y sin fundamento. No podemos permitir que, sin fundamento, lo interrumpió María Elena, sacando un teléfono de su delantal, porque yo tengo fotografías de los documentos originales que Roberto trajo a la notaría, incluyendo evidencias de las falsificaciones. El silencio que siguió fue absoluto. Hasta los sonidos del restaurante parecían haberse desvanecido. Doña Carmen tenía la cabeza entre las manos. Patricia lloraba silenciosamente, y Lucía miraba a su esposo con una expresión de horror creciente. ¿Qué tipo de falsificaciones? Pregunté, aunque parte de mí ya no quería saber la respuesta. María Elena se acercó más a mí y bajó la voz. Su suegra había estado transfiriendo propiedades a nombres de sus hijas durante los últimos 3 años, usando firmas falsificadas de su esposo Roberto. Básicamente, le estaba robando su herencia legítima antes de que él muriera. Miré a doña Carmen con una mezcla de incredulidad y asco. La mujer que me había recibido en su familia, que había llorado conmigo en el funeral de Roberto, que me había consolado diciéndome que siempre sería parte de la familia, había estado robándome durante años. ¿Es cierto? Le pregunté directamente. Doña Carmen levantó la cabeza lentamente. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero también había algo parecido al alivio, como si después de años de cargar con un secreto, finalmente se sintiera liberada al ser descubierta. Roberto no iba a casarse, susurró. Llevaban años de novios y él nunca hablaba de matrimonio. Yo pensé que la relación no iba a durar. Pero nos casamos, grité, sin importarme que otras personas en el restaurante pudieran escucharme. Llevábamos 8 años casados. Cuando se casaron, ya era demasiado tarde, admitió, con voz quebrada. Ya había transferido la mayoría de las propiedades. No sabía cómo explicárselo a Roberto sin que me odiara para siempre. Alejandro se aclaró la garganta nerviosamente. Carmen, te sugiero que no digas nada más sin la presencia de tu abogado personal. ¿Su abogado personal? Pregunté, mirando a Alejandro con nuevos ojos.
¿No eres tú su abogado personal? Yo, bueno, sí, pero en esta situación hay un conflicto de intereses. Tú sabías, lo interrumpí, con una claridad súbita que me golpeó como un rayo. Tú ayudaste a hacer las falsificaciones. Alejandro se puso pálido, pero trató de mantener la compostura profesional. Esperanza, estás hablando sin pensar. El dolor por la pérdida de Roberto te está haciendo imaginar cosas que no son ciertas. Pero María Elena había estado observando la conversación con atención, y en ese momento se acercó a mí y me susurró: Señora Esperanza, yo la sexta firmar algunos de esos documentos en la notaría del licenciado Herrera. El joven Roberto los trajo como evidencia. Mi mundo se tambaleó completamente. No solo doña Carmen había estado robándome, sino que Alejandro, el esposo de Lucía, quien se suponía que era parte de la familia, había sido su cómplice, y ahora estaban tratando de hacer que yo firmara documentos que probablemente completarían el robo, dejándome sin nada y sin posibilidad de reclamar mis derechos legítimos. ¿Y Lucía?, pregunté, mirando a mi cuñada. ¿Lucía sabía? Lucía no pudo sostener mi mirada. Sus lágrimas me dieron la respuesta que no quería escuchar. Patricia, dije, volviéndome hacia la hermana menor de Roberto, ¿tú también sabías? Patricia asintió entre sollozos, pero yo no quería. Esperanza, mami me dijo que era temporal, que después íbamos a arreglar las cosas. Yo nunca quise hacerte daño. Sentí como si me hubieran arrancado el corazón del pecho. No solo había perdido a Roberto, sino que ahora descubría que toda su familia me había traicionado, planeando dejarme en la ruina mientras fingían consolarme en mi dolor. María Elena puso una mano gentil en mi hombro. Señora, ¿me permite sugerirle algo? Asentí, porque en ese momento ella parecía ser la única persona en el mundo que estaba de mi lado. No firme nada esta noche. Vaya a casa, descanse, y mañana busque un abogado independiente. Yo puedo darle copias de todos los documentos que su esposo dejó en la notaría. Con esa evidencia, usted puede recuperar todo lo que legalmente le corresponde. Doña Carmen levantó la cabeza bruscamente. ¿Copias? ¿Qué copias? Cuando se cerró la notaría, todos los documentos se transfirieron a otros notarios. Es cierto, admitió María Elena con una sonrisa, pero yo hice copias personales de los casos que me parecían más importantes, especialmente aquellos donde veía que alguien vulnerable podría necesitar protección en el futuro. La expresión de horror en el rostro de doña Carmen me confirmó que María Elena estaba diciendo la verdad y que las evidencias existían realmente. ¿Por qué?, le pregunté a María Elena. ¿Por qué me estás ayudando? Sus ojos se llenaron de una tristeza profunda. Porque a mí también me robaron mi herencia familiar, señora. Sé lo que se siente ser traicionada por las personas en las que más confías. Y porque su esposo Roberto era un buen hombre que la amaba mucho y merecía que sus últimas voluntades fueran respetadas. Esa noche no pude dormir. Después de la revelación en el restaurante, había regresado a mi casa en la Roma Norte con la cabeza dando vueltas y el corazón roto en 1000 pedazos. No solo estaba lidiando con la traición de toda la familia política de Roberto, sino también con la realización de que mi esposo había sabido algo sobre las maquinaciones de su madre y había estado trabajando secretamente para protegerme. Me senté en nuestro sofá, el mismo donde Roberto y yo habíamos planeado nuestro futuro, tantas noches, y traté de procesar todo lo que había descubierto. ¿Cómo era posible que doña Carmen hubiera estado falsificando documentos durante años? ¿Cómo había logrado que Alejandro, un abogado respetado, la ayudara en sus esquemas? Y lo más doloroso de todo, ¿por qué Roberto nunca me había contado nada? A las 7 de la mañana, mi teléfono sonó. Era María Elena. Buenos días, señora Esperanza. ¿Pudo descansar? Honestamente, no, admití. No he pegado el ojo en toda la noche. Me lo imaginaba. ¿Le parece si nos vemos esta mañana para revisar los documentos que le mencioné? Hay cosas que creo que necesita saber antes de tomar cualquier decisión.
Quedamos de vernos en un café pequeño en la colonia Condesa, lejos de los lugares donde pudiera encontrarme con algún miembro de la familia de Roberto. Cuando llegué, María Elena ya estaba ahí, con una carpeta gruesa sobre la mesa. Antes de abrir esto, me dijo, necesito contarle algo sobre su esposo Roberto que probablemente la va a hacer llorar, pero también la va a tranquilizar. Se me hizo un nudo en la garganta, pero asentí para que continuara. Roberto descubrió las falsificaciones hace aproximadamente un año, comenzó María Elena. Al principio no lo podía creer. Encontró unos documentos en la oficina de su madre donde aparecía su firma en transferencias de propiedades que él nunca había firmado. ¿Un año?, pregunté, sintiendo una mezcla de dolor y confusión. ¿Por qué no me dijo nada? Porque él también estaba en shock, explicó María Elena. Imagínese, descubrir que su propia madre lo estaba robando. Roberto me contó que al principio pensó que tal vez había firmado algo y se le había olvidado, pero cuando comparó las firmas con documentos que él sí había firmado, se dio cuenta de que eran falsificaciones bastante buenas. Abrió la carpeta y me mostró varios documentos. Efectivamente, había copias de escrituras de propiedades donde aparecía la firma de Roberto, pero cuando las comparé con su firma real en nuestro acta de matrimonio, que siempre llevaba en mi bolsa, las diferencias eran obvias una vez que sabías qué buscar. ¿Qué hizo Roberto cuando se dio cuenta? Al principio trató de hablar con su madre directamente, continuó María Elena, pero doña Carmen le mintió, le dijo que había sido un error de la notaría anterior, que ella iba a arreglar todo. Roberto quiso creerle, pero después encontró más documentos falsificados. Me mostró otra pila de papeles. Esta vez eran transferencias más recientes, algunas fechadas apenas 6 meses antes de la muerte de Roberto. Cuando Roberto se dio cuenta de que su madre no tenía intención de devolver las propiedades, decidió buscar ayuda legal, pero no quería ir con cualquier abogado, porque temía que Alejandro tuviera contactos en todo el gremio y pudiera sabotear sus esfuerzos. Por eso fue con el licenciado Herrera. Exacto, el licenciado Herrera era conocido por su discreción y su honestidad. Roberto le llevó toda la evidencia y juntos empezaron a trabajar en un plan para recuperar las propiedades y para protegerla a usted legalmente. María Elena sacó otro documento de la carpeta. Este tenía el membrete de la notaría del licenciado Herrera y estaba fechado apenas 2 semanas antes del accidente de Roberto. ¿Qué es esto?, pregunté, tratando de leer el lenguaje legal complicado. Es un testamento, me explicó María Elena. Roberto hizo un testamento específico donde le deja a usted no solo sus posesiones personales, sino también reclama sus derechos legítimos sobre todas las propiedades familiares que habían sido transferidas fraudulentamente. Mis manos temblaron mientras leía el documento. Roberto había sido muy específico. Me heredaba la casa donde vivíamos, pero también reclamaba como fraudulentas las transferencias de 3 edificios en el centro histórico, 2 casas en la colonia Roma y un terreno en Coyoacán. Pero hay más, dijo María Elena, sacando otro conjunto de documentos. Roberto también había iniciado un proceso legal para demostrar las falsificaciones. Tenemos peritajes caligráficos que prueban que las firmas son falsas, testimonios de empleados de las notarías que procesaron las transferencias originales, y evidencia fotográfica de los documentos. ¿Evidencia fotográfica? María Elena sonrió por primera vez desde que nos habíamos conocido. Roberto era ingeniero, ¿recuerda? Era muy meticuloso, fotografió todos los documentos falsificados antes de confrontar a su madre, y también fotografió las reacciones de ella cuando la confrontó. ¿La grabó? No solo la grabó, dijo María Elena, sacando un teléfono de su bolsa. Roberto me pidió que guardara las grabaciones en caso de que algo le pasara. Quería asegurarse de que usted tuviera acceso a toda la evidencia. Mi corazón se aceleró. ¿Puedo escucharlas? María Elena asintió y puso el teléfono sobre la mesa. Presionó play y escuché la voz de Roberto, tan clara como si estuviera sentado junto a mí. Mamá,
necesitamos hablar sobre las transferencias de propiedades que has estado haciendo. ¿Qué transferencias, hijo? No sé de qué me hablas. Mamá, por favor, tengo copias de todos los documentos. Sé que has estado falsificando mi firma. Hubo un silencio largo, y luego escuché la voz de doña Carmen, mucho más débil de lo que la había escuchado jamás. Roberto, yo puedo explicártelo. Entonces explícame cómo es que aparece mi firma en documentos que jamás he visto, transfiriendo propiedades, que ni siquiera sabía que existían. Hijo, yo solo estaba tratando de proteger el patrimonio familiar. ¿De quién? ¿De mí? ¿De Esperanza? ¿De nadie? Roberto, solo quería asegurarme de que si algo te pasaba, las propiedades no se complicaran legalmente. Mentira. La voz de Roberto sonaba furiosa, y me partió el corazón escucharlo así. Mamá, tienes las propiedades a nombre de Lucía y Patricia. Si algo me pasa, Esperanza no va a heredar nada. Eso no es proteger el patrimonio familiar. Eso es robar. Tuve que pausar la grabación porque estaba llorando demasiado para poder escuchar claramente. Roberto había sabido exactamente lo que estaba pasando y se había estado defendiéndome a mí, incluso cuando eso significaba enfrentarse a su propia madre. Hay más grabaciones, me dijo María Elena gentilmente, pasándome unos Kleenex, pero tal vez sea suficiente por hoy. Lo importante es que usted sepa que Roberto la amaba profundamente y que hizo todo lo que pudo para protegerla. ¿Por qué nunca me dijo nada? Pregunté entre sollozos. Porque esperaba poder resolver todo sin que usted tuviera que sufrir, respondió María Elena. En la última conversación que tuve con él, me dijo que estaba planeando contarle todo después de que se resolviera legalmente. No quería preocuparla innecesariamente. Guardamos silencio por un momento mientras yo trataba de procesar toda la información. Roberto no solo había sabido sobre la traición de su familia, sino que había estado luchando activamente para protegerme, y había muerto antes de poder completar esa protección. ¿Qué opciones tengo ahora? Pregunté finalmente. Varias, respondió María Elena. Primero, usted tiene un testamento legítimo que le da derechos sobre todas esas propiedades. Segundo, tenemos evidencia sólida de falsificación de documentos, que es un delito federal. Tercero, tenemos grabaciones que prueban que doña Carmen sabía que estaba cometiendo fraude. Eso significa que puedo recuperar las propiedades. No solo puede recuperarlas, dijo María Elena con una sonrisa determinada, también puede demandar por daños y perjuicios, y si quiere, puede presentar cargos criminales contra su suegra y contra Alejandro por fraude y falsificación de documentos. La posibilidad de justicia se sentía como un bálsamo en mi corazón herido, pero también me daba miedo. Enfrentarme legalmente contra toda la familia de Roberto significaría guerra abierta, y yo ya me sentía emocionalmente agotada. No tiene que decidir nada ahora, me aseguró María Elena, como si pudiera leer mis pensamientos. Pero si necesita conseguir un abogado independiente lo antes posible, yo conozco a varios que son honestos y competentes. ¿Por qué estás haciendo todo esto por mí? Le pregunté. Ni siquiera me conoces realmente. María Elena suspiró y miró por la ventana del café hacia la calle, donde la vida de la ciudad continuaba normalmente mientras mi mundo se reconstruía pieza por pieza. Le dije ayer que a mí también me habían robado mi herencia familiar, comenzó. Mi padre tenía un pequeño negocio de carpintería en Oaxaca. Cuando murió, mi hermano mayor falsificó documentos para quedarse con todo, dejando a mi madre y a mí sin nada. Yo era joven e ingenua, no sabía nada sobre leyes o derechos. Mi hermano me convenció de firmar papeles que yo no entendía, diciendo que era por el bien de la familia. ¿Y qué pasó? Perdí todo, respondió con tristeza. Mi madre murió 2 años después, pobre y amargada. Yo tuve que venir a la Ciudad de México para trabajar y enviar dinero a mis hijos, que se quedaron con mi suegra en Oaxaca. Cuando finalmente entendí lo que había pasado, ya era demasiado tarde legalmente para hacer algo. Lo siento mucho, le dije,
sintiendo su dolor como propio. Por eso, cuando vi lo que estaba pasando anoche en el restaurante, supe que no podía quedarme callada. Vi en usted a la mujer joven e ingenua que yo fui una vez, a punto de firmar documentos que la iban a dejar sin nada, y también vi que usted, a diferencia de mí, tiene evidencias y opciones legales. ¿Qué piensas que debería hacer? María Elena me miró directamente a los ojos. Creo que debería pelear, señora Esperanza, no solo por usted, sino por la memoria de Roberto. Él murió tratando de protegerla de estas personas. No permita que su sacrificio sea en vano. Sus palabras resonaron en mi corazón como un gong. Roberto había luchado por mí, había arriesgado su relación familiar por protegerme, y había muerto con esa lucha incompleta. ¿Cómo podía yo hacer menos que continuar lo que él había empezado? Tienes razón, dije, sintiendo por primera vez en meses una determinación férrea. Voy a pelear, voy a recuperar lo que legalmente me corresponde, y voy a asegurarme de que estas personas paguen por lo que han hecho. María Elena sonrió y puso su mano sobre la mía. Roberto estaría orgulloso de usted. ¿Me ayudarás? Le pregunté. Por supuesto, respondió sin dudar. Hasta el final. 3 semanas después de aquella revelación en el café de la Condesa, yo estaba sentada en el despacho del licenciado Fernando Morales sin parentesco conmigo, a pesar del apellido, uno de los abogados más respetados en casos de fraude patrimonial que María Elena me había recomendado. Era un hombre de aproximadamente 50 años, con canas distinguidas y una presencia que inspiraba confianza. Señora Esperanza, me dijo después de revisar meticulosamente todos los documentos que le habíamos presentado. En mis 25 años de carrera legal, pocas veces he visto un caso tan sólido y bien documentado. Su difunto esposo hizo un trabajo excepcional recopilando evidencias. Sobre su escritorio de caoba estaban extendidos todos los documentos, las copias de las transferencias fraudulentas, los peritajes caligráficos, las fotografías que Roberto había tomado, las grabaciones de las conversaciones con doña Carmen, y el testamento legítimo que Roberto había hecho en la notaría del licenciado Herrera. ¿Cuáles son nuestras probabilidades de éxito?, pregunté, aunque en el fondo ya conocía la respuesta por la confianza en la voz del licenciado Morales. En cuanto a la recuperación de las propiedades, yo diría que tenemos un 95% de probabilidades de éxito, respondió. La evidencia es abrumadora. Los peritajes caligráficos son inequívocos, las grabaciones son claras, y el testamento de Roberto está perfectamente redactado y notarizado. ¿Y los cargos criminales? Eso es más complicado, admitió. La falsificación de documentos y el fraude patrimonial son delitos graves, pero los procesos penales pueden ser largos y desgastantes. Sin embargo, creo que tenemos suficiente evidencia para que la Fiscalía tome el caso seriamente. María Elena, quien había insistido en acompañarme a todas las citas legales, se inclinó hacia adelante. Licenciado, ¿qué pasa si ellos tratan de llegar a un arreglo extrajudicial para evitar los cargos penales? Esa decisión depende completamente de la señora Esperanza, respondió el licenciado Morales, mirándome directamente. Yo puedo aconsejarla legalmente, pero la decisión de buscar justicia criminal o aceptar una compensación económica es personal. Había estado pensando en esa pregunta durante semanas. Parte de mí solo quería recuperar lo que me pertenecía y seguir adelante con mi vida, pero otra parte, la parte que había escuchado las grabaciones de Roberto luchando desesperadamente por protegerme, sabía que dejar que doña Carmen y Alejandro escaparan sin consecuencias sería una traición a la memoria de mi esposo. Quiero proceder con ambas cosas, dije finalmente, recuperar las propiedades y presentar los cargos criminales. El licenciado Morales asintió aprobadoramente. Muy bien, en ese caso, sugiero que comencemos con el proceso civil para recuperar las propiedades, y simultáneamente presentemos la denuncia penal. La fortaleza de nuestro caso civil va a presionar a la contraparte para que coopere en el proceso penal.
¿Cuánto tiempo va a tomar todo esto? Pregunté. El proceso civil, dado lo sólido de nuestras evidencias, probablemente entre 6 y 8 meses. El proceso penal puede tomar más tiempo, tal vez 1 año o año y medio. Pero señora Esperanza, hay algo más que necesita saber. ¿Qué? Es muy probable que su suegra y su familia traten de contactarla antes de que nosotros presentemos oficialmente las demandas. Van a intentar presionarla, manipularla emocionalmente, tal vez hasta amenazarla. Necesita estar preparada para eso, como si hubiera sido una profecía. Esa misma noche mi teléfono comenzó a sonar incesantemente, primero Patricia, después Lucía, luego doña Carmen, e incluso Alejandro. Yo no respondía ninguna llamada, pero dejaron mensajes de voz que iban desde súplicas llorosas hasta amenazas apenas veladas. El mensaje más revelador fue el de Patricia: Esperanza, por favor, necesitamos hablar. Mami está muy enferma desde aquella noche en el restaurante, no ha podido comer ni dormir. Si sigues adelante con esto, vas a destruir a toda la familia. Roberto no habría querido eso. Piensa en los niños de Lucía, en cómo van a sufrir si su papá va a la cárcel. Podemos arreglar esto en familia, sin involucrar a abogados ni a la policía. El mensaje de Lucía fue más directo. Esperanza, sé que estás dolida, pero esto que estás haciendo es venganza, no justicia. Alejandro nunca quiso hacerte daño, solo estaba siguiendo las instrucciones de mami porque pensábamos que era lo mejor para todos. Si procedes con esto, vas a arruinar la vida de muchas personas inocentes. Pero el mensaje que más me impactó fue el de doña Carmen. Esperanza, mija, sé que te he fallado terriblemente, no hay excusa para lo que hice, pero te ruego que pienses en Roberto. Él me amaba a pesar de mis errores. ¿Crees que él querría que su madre fuera a prisión? Yo estoy dispuesta a devolverte todo, cada propiedad, cada peso. Solo te pido que no involucres a las autoridades. Hagamos esto en familia, como Roberto habría querido. Esa noche tampoco pude dormir, pero esta vez no era por ansiedad sino por rabia. ¿Cómo se atrevían a invocar el nombre de Roberto para tratar de manipularme? ¿Cómo podían hablar de familia después de haberme traicionado tan vilmente? Al día siguiente llamé a María Elena. ¿Crees que estoy haciendo lo correcto, señora Esperanza? Me respondió con esa sabiduría serena que había llegado a apreciar tanto. ¿Usted qué cree que habría hecho Roberto si hubiera descubierto que alguien la estaba robando a usted? La respuesta era obvia. Roberto habría luchado hasta el final para protegerme, tal como lo había hecho contra su propia familia. Tienes razón, le dije. Vamos a proceder. Una semana después, el licenciado Morales presentó oficialmente las demandas civiles y penales. La noticia se extendió rápidamente por el círculo social de la familia de Roberto, y comencé a recibir llamadas de personas que conocían a doña Carmen expresando sorpresa y, en algunos casos, apoyo. Resulta que no era la primera vez que doña Carmen había manipulado documentos legales. Varias personas me contaron historias similares de propiedades que habían desaparecido de herencias familiares, de firmas que habían aparecido en documentos que las personas nunca habían visto, de acuerdos que habían beneficiado misteriosamente a doña Carmen o a sus hijas. La investigación reveló un patrón de comportamiento que se extendía por más de una década. Doña Carmen había perfeccionado el arte de la manipulación legal, aprovechándose de la confianza familiar y de la ignorancia legal de sus víctimas. 2 meses después de presentar las demandas, recibí una llamada del licenciado Morales. Señora Esperanza, tengo noticias importantes. La contraparte quiere negociar. ¿Qué tipo de negociación? Están ofreciendo devolver todas las propiedades inmediatamente, más una compensación económica sustancial por los daños causados, a cambio de que usted retire los cargos penales. ¿Cuánto es una compensación económica sustancial? 2 millones de pesos, además de la devolución completa de todas las propiedades. Era una cantidad impresionante de dinero,
suficiente para asegurar mi futuro económico por muchos años. Pero aún tenía dudas. ¿Qué me aconseja, licenciado? Legalmente, es una oferta muy buena. Usted recuperaría todo lo que legalmente le corresponde, más una compensación justa por los daños. Sin embargo, si acepta, doña Carmen y Alejandro no enfrentarían consecuencias penales por sus crímenes. Esa noche tuve una conversación larga conmigo misma. Me senté en el jardín de la casa que Roberto y yo habíamos compartido, mirando las estrellas, y traté de imaginar qué me diría él si estuviera conmigo. Podía casi escuchar su voz. Esperanza, amor mío, tu felicidad y tu seguridad son lo más importante. No necesitas cargar con la responsabilidad de castigar a mi familia. Tu justicia es recuperar lo que te pertenece y poder seguir adelante con tu vida. Al día siguiente llamé al licenciado Morales. Acepto la oferta, pero con una condición adicional. ¿Cuál? Quiero que doña Carmen, Alejandro, Lucía y Patricia firmen una confesión por escrito admitiendo lo que hicieron, no para uso legal, sino para que quede registrado lo que realmente pasó. Y quiero que esa confesión incluya una disculpa formal hacia Roberto por traicionar su confianza y hacia mí por intentar robarme. Es una petición inusual, pero puedo planteársela. Una semana después, estaba nuevamente en el despacho del licenciado Morales, pero esta vez no estaba sola. María Elena estaba conmigo, y también había venido mi hermana menor, Guadalupe, quien había viajado desde Puebla para apoyarme en este momento final. Sobre el escritorio estaban todos los documentos, las escrituras de devolución de propiedades, los cheques por la compensación económica, y las confesiones firmadas por cada miembro de la familia de Roberto. La confesión de doña Carmen fue la más difícil de leer. Yo, Carmen Herrera, viuda de Morales, reconozco haber falsificado la firma de mi hijo Roberto Morales Herrera en múltiples documentos legales entre los años 2018 y 2021, con el propósito de transferir propiedades familiares a nombres de mis hijas Lucía y Patricia. Reconozco que estas acciones constituyeron fraude y robo hacia mi nuera Esperanza Morales, viuda de Roberto Morales Herrera. Reconozco que traicioné la confianza de mi hijo Roberto, quien me amó y confió en mí hasta el día de su muerte. Pido perdón a Esperanza por el daño causado y por intentar continuar robándole incluso después de la muerte de Roberto. Mi hijo era un hombre bueno que merecía una madre mejor de la que yo fui. Lágrimas corrieron por mis mejillas mientras leía las palabras. No eran lágrimas de tristeza, sino de alivio. Finalmente, después de meses de dolor y confusión, tenía la verdad completa y había obtenido justicia. ¿Está lista para firmar los documentos finales? ¿Me preguntó el licenciado Morales. Sí, respondí sin dudar. Firmé cada documento con mano firme, sintiendo que cada firma me devolvía un pedazo de mi dignidad y mi futuro. Cuando terminé, el licenciado Morales me entregó las llaves de todas las propiedades que ahora legalmente me pertenecían. Señora Esperanza, me dijo, en nombre de la justicia mexicana y del recuerdo de su esposo Roberto, me da mucho gusto haber podido ayudarla a recuperar lo que legalmente le correspondía. Al salir del despacho, María Elena me dio un abrazo fuerte. Lo hicimos, señora. Roberto estaría orgulloso. No podría haberlo hecho sin ti, le dije. Nunca voy a poder agradecerte suficiente lo que hiciste por mí. No tiene que agradecerme nada, respondió con una sonrisa. Usted me dio algo que yo nunca pude tener, la oportunidad de obtener justicia. A través de su lucha, yo también sanó un poco de mi propio dolor. Ahora, 6 meses después de aquella noche que cambió mi vida en el restaurante Pujol, estoy sentada en el balcón de uno de los edificios en el centro histórico que recuperé, tomando café y viendo la vida de la Ciudad de México desenvolverse en las calles de abajo. He convertido 2 de las propiedades en proyectos de renta para mujeres trabajadoras, especialmente para aquellas que, como María Elena, han venido de otros estados buscando oportunidades.
Los ingresos de las rentas me permiten vivir cómodamente mientras dedico mi tiempo a algo que se ha vuelto mi pasión, ayudar a otras mujeres que han sido víctimas de fraude patrimonial familiar. Junto con María Elena, hemos creado una pequeña organización sin fines de lucro que llamamos Justicia para Esperanza. El nombre fue idea de María Elena, quien insistió en que mi historia podía inspirar a otras mujeres. Ofrecemos asesoría legal gratuita y apoyo emocional a mujeres que han sido traicionadas por sus familias en temas de herencias y propiedades. La casa donde vivía con Roberto la convertí en la sede de nuestra organización. Era demasiado doloroso vivir ahí con todos los recuerdos, pero convertirla en un lugar donde ayudamos a otras personas le ha dado un nuevo propósito que sé que Roberto habría aprobado. En cuanto a la familia de Roberto, hemos tenido contacto mínimo desde el acuerdo legal. Doña Carmen se mudó a vivir con Lucía, quien tuvo que vender su casa en Las Lomas para pagar parte de los costos legales del proceso. Alejandro perdió varios clientes importantes cuando la historia se hizo conocida en círculos legales, aunque no enfrentó consecuencias penales formales debido a nuestro acuerdo. Patricia me escribió una carta hace 2 meses, una disculpa más personal y detallada que la confesión legal. En ella me cuenta que ha empezado terapia psicológica para entender cómo permitió que su madre la manipulara para participar en el fraude. Dice que espera algún día poder mirarme a los ojos sin sentir vergüenza, y que reza por mí todas las noches. Fue la primera vez desde la muerte de Roberto que lloré por algo relacionado con su familia, pero esta vez fueron lágrimas de perdón, no de dolor. María Elena y yo nos hemos vuelto como hermanas. Ella dejó su trabajo en el restaurante y ahora es la coordinadora de Justicia para Esperanza. Su experiencia personal y su conocimiento de trámites legales la convierten en la persona perfecta para ayudar a otras mujeres que pasan por situaciones similares. En estos 6 meses, hemos ayudado a 17 mujeres a recuperar propiedades o dinero que les habían robado sus familiares. Cada caso es diferente, pero los patrones son similares: aprovecharse de la confianza familiar, explotar la ignorancia legal y manipular emocionalmente a las víctimas para que no busquen ayuda. Pero la satisfacción más grande que he tenido no viene de los casos que hemos ganado, sino de algo mucho más personal. Finalmente puedo pensar en Roberto sin que el recuerdo me cause dolor. Ahora, cuando pienso en él, recuerdo su amor, su integridad, y el hecho de que murió luchando por protegerme. Ya no pienso en las cosas que no alcanzó a decirme, sino en las acciones que hablan más fuerte que cualquier palabra. A veces, cuando estoy trabajando en casos particularmente difíciles, siento como si Roberto estuviera ahí conmigo, guiándome y dándome fuerza. No es nada sobrenatural, simplemente la certeza de que estoy haciendo exactamente lo que él habría querido que hiciera: usar mi experiencia para proteger a otras mujeres vulnerables. La justicia no siempre es perfecta, y no siempre llega cuando la necesitamos, pero cuando llega, cuando finalmente puedes mirar hacia atrás y ver que hiciste lo correcto incluso cuando era lo más difícil, la sensación es incomparable. Mi nombre es Esperanza Morales, y esta es mi historia de cómo una camarera desconocida me salvó la vida con 6 palabras simples: no firmes ese documento. Pero más que eso, es la historia de cómo el amor de un buen hombre puede seguir protegiendo incluso después de la muerte, y de cómo la justicia verdadera a veces toma tiempo, pero siempre vale la pena la lucha. Si estás escuchando esta historia y te encuentras en una situación similar, quiero que sepas que no estás sola. Hay ayuda disponible, hay personas que se preocupan, y hay esperanza. No importa qué tan poderosos parezcan ser aquellos que te están lastimando, no importa qué tanto te hagan sentir que no tienes opciones, siempre hay un camino hacia la justicia, y a veces, ese camino comienza con una extraña que se preocupa lo suficiente por ti como para susurrarte una advertencia que cambiará tu vida para siempre.